Esta es sin duda la polémica del día aquí en el sur de la Florida. La Casa Blanca ordenó el cierre temporal de la Oficina de Transmisiones a Cuba, entidad encargada de operar radio y televisión Martí, como parte de una reestructuración que busca reducir costos en la Agencia de Estados Unidos para los medios globales. Tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el viernes pasado, los empleados de radio y televisión Martí fueron colocados en licencia administrativa con goce de sueldo, quedando en incertidumbre sobre el futuro del medio. Le puedo decir que esta tarde conocimos que a varios de estos trabajadores freelancers, como se conocen aquí en Estados Unidos, ya les habían dicho que eran los últimos 15 días de trabajo. Terminaban sus compromisos con esta estación. Pero para hablar más sobre esta situación, hacemos contacto con Alberto Müller, quien fuera por muchos años periodista de esta institución y además un expreso político cubano que ha dedicado toda su vida a enfrentarse al régimen cubano. Bienvenido, Alberto, qué bueno tenerte con nosotros para que nos ayudes a entender un poco por dónde van estos ruidos, por dónde van estos caminos que... Bueno, Camilo, gracias por la invitación. Realmente yo debo decir que yo me siento desconcertado frente a no solamente a la medida de Radio y TV Martí, sino a la medida de La Voz de América, ante la medida de la semana pasada de quitarle por USAID los fondos a la prensa independiente de Cuba. Entonces, son cosas muy difíciles de entender en un momento en que Cuba está colapsada completamente. Cuba está oscura. Acaba de ocurrir el cuarto apagón nacional en menos de 6 meses. Entonces, realmente esto hay que mirarlo con desconcierto, porque el presidente Trump ha sido tradicionalmente un amigo de Cuba, de la Brigada 2506, de los cubanos de Miami, ha venido a Miami varias veces. O sea, ¿por qué una medida que es muy difícil de entender? O sea, cuando hablamos de Radio Martí, el presupuesto de Radio Martí es un presupuesto de 20 millones de dólares, creo que ni llega, creo que lo han reducido. Bueno, el presupuesto de La Voz de América es un presupuesto de casi 300 millones de dólares, pero si es por ahorrar, el presupuesto de Radio Martí realmente no tiene ningún gravamen fuerte sobre la economía de Estados Unidos. Pero yo voy más. O sea, yo creo que lo importante de esta medida, y yo lo comento como un consejo a los asesores de Trump, o sea, cómo aplicar esta medida para que no solamente el pueblo de Cuba, sino el pueblo exiliado, estamos hablando de una nación que ha sufrido sin límites por la opresión, la tortura, el encarcelamiento, los fusilamientos, y ahora al final de la jornada, pues viene la suspensión de Radio Martí, cuando Radio Martí ha sido un vehículo de información al pueblo de Cuba. Entonces, yo hago un llamado a los asesores de Trump, un llamado amigable, un llamado. La política es el arte de hacer las cosas bien, de comunicarlas bien. Definitivamente, esta medida sobre la suspensión de Radio Martí, estas medidas sobre la supresión de la ayuda a la prensa independiente de Cuba, no la entiende nadie. O sea, es muy difícil de entender esta medida, cuando además estamos hablando en un momento donde Cuba está sin energía eléctrica, Cuba está apagada, y además sin alimentos, sin agua, y en lugar de, en estos momentos yo supongo que Raúl Castro y Díaz-Canel estén brindando con cerveza, porque posiblemente en Cuba ellos no tengan ni para ellos sí hay champán, pero deben estar brindando porque es la obsesión de Raúl y Fidel Castro, ha sido la obsesión en los últimos 20 años de eliminar a Radio y TV Martí. Y resulta que un presidente amigo de los cubanos como el presidente Trump, por lo menos así lo ha demostrado siempre, pues no solamente nos quita Radio Martí, nos quita la ayuda a la prensa independiente. Y no lo entiendo, o sea, me siento desconcertado, y lo único que se me ocurre es que esta entrevista que tú me permites y que agradezco muchísimo, que sirva para reflexionar a los asesores del presidente Trump, que sé que tiene 100.000 cosas en la cabeza, 100.000 problemas. Todos los presidentes se abruman de problemas, pero este es un problema que lo están creando ellos, o sea, lo están creando los asesores del presidente Trump. ¿Cómo se puede explicar en medio de la situación cubana, en medio de una Cuba oscura, que venga una oscuridad adicional con el fin de Radio Martí? Que Radio Martí no es perfecto, eso lo sabemos, no hay ninguna institución perfecta, pero sí es mejorable. Yo puedo contar una anécdota muy reciente
para darnos cuenta de la importancia de Radio Martí. Yo hace poco estaba comprando un producto en un supermercado y un muchacho tipo guajiro, alto, me dijo: señor Müller, ¿yo puedo abrazarlo y saludarle? Yo le dije: por supuesto que me puedes abrazar y saludar. Y entonces me dijo: mire, cuando usted era director de Levántate Cuba en Radio Martí, yo vivía en la Sierra de los Órganos, en la montaña. Pinar del Río. Nosotros todos los días, me dijo este muchacho, nos reunimos 15 o 20 campesinos de mi barrio, en la zona montañosa de la Sierra de los Órganos, a oír Levántate Cuba, su programa, que yo lo hacía inclusive con Maite Rodríguez como viceproductora y yo como director. Ese es el éxito de Radio Martí. O sea, no de ahora, ni siquiera con mi programa. Mi programa era un programa humilde dentro de los tantos. O sea, llevamos más de 4 décadas informando al pueblo de Cuba, que la información alguna puede no haber sido correcta. Bueno, eso son cosas de la historia, ¿no? No hay nada perfecto. Perfecto Dios. Entonces, el periodismo que se ha hecho desde Estados Unidos por el proyecto de Radio Martí del presidente Reagan ha sido un proyecto muy provechoso para informar a un pueblo oprimido, para informar a un pueblo torturado y para informar a un pueblo encarcelado y fusilado. Es lo que se me ocurre decir, además aconsejar, no en términos de crítica política, sino de que revisen la medida a los efectos de que Cuba no tenga más oscuridad de la que ya tiene y más hambre de la que ya tiene y más represión de la que ya tiene, porque en el momento que el gobierno de Cuba se sienta más fuerte con esta medida, pues va a reprimir y va a golpear y sobre todo a las mujeres y a los menores de edad. Esa es la situación cubana. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, por tu mensaje, y de seguro se lo vamos a enviar a todos los legisladores cubanos-americanos y a todas las personas que de una u otra manera están vinculadas a la administración Trump. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Camilo. Un placer. Muchas gracias y un saludo a los amigos televidentes. Muchas gracias. Alberto Müller, periodista cubano y sin duda un luchador incansable, preso político cubano y luchador incansable por la libertad de Cuba. Hacemos otra pausa. Al regresar, choque de la administración Trump con el sistema judicial por el envío de más de 200 supuestos criminales a El Salvador. Ya regresamos.